Saludos y Dios les bendiga. Hoy estaré reseñando algo de la historia de José, el hijo de Jacob o Israel, con su esposa Raquel. Esta historia ocupa los capítulos del 37 al 46 del Génesis. Por el espacio disponible, solo haré una síntesis de la misma. La he titulado Crisis y Actitud. Crisis se define como situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Situación difícil de una persona o cosa. Actitud se define como manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Postura de cuerpo que revela un estado de ánimo. Podríamos mencionar que hay crisis de moral, responsabilidad, visión, humanismo, orden, salud, económica, familiar, etcétera, etcétera. Me parece que por sobre todas las crisis, la crisis espiritual, la ausencia de relación con Dios, la ausencia de temor a Dios, el Creador y Eterno, es la mayor. Creo así porque cuando el ser humano se distancia o aleja de Dios, su Creador, en su lugar se aloja el egoísmo, la codicia, la avaricia, la envidia, la vanidad, el odio, la prepotencia, el robo, el hurto, el homicidio, etcétera, etcétera. Esto refleja la ausencia de amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, esperanza, mansedumbre y templanza, entre otros frutos del Espíritu. En cuanto a la actitud o disposición de ánimo, podríamos decir que algunas personas responden buscando un escape, alcohol, las drogas. Otros responden con dejadez y vagancia. Otros pierden la esperanza. Ya no hay esfuerzo, valentía o prudencia y algunos terminan con su vida. José, en la historia bíblica, reseña que a temprana edad, entre los 16 y 17 años, sufrió crisis familiar, física, emocional y supongo que económica. Sus hermanos, mayores a él, lo odiaban porque era el hijo preferido de Jacob, hijo de Raquel, la esposa más amada de Jacob. Un buen día, mientras pastaban el rebaño de Jacob, los hermanos de José tramaron matarlo. Luego cambiaron de idea y lo echaron en una cisterna que no tenía agua y finalmente lo vendieron a unos mercaderes que iban camino de Egipto. En Egipto, José fue vendido a Potifar, funcionario de Faraón, jefe de su guardia. La actitud de José era de buena disposición y sobresaliente, y el Señor estaba con él. Potifar, al ver que José todo lo hacía bien y progresaba, lo nombró mayordomo de todos sus bienes, excepto de su esposa. Siendo José joven y buen mozo, la esposa de Potifar en varias ocasiones le pidió que se acostara con ella. José, siempre responsable y fiel a Dios y a su amo, se negó. Su actitud frente a esta crisis moral y de honestidad fue de respeto a su amo, por lo que la esposa de Potifar, en una nueva ocasión de acercamiento a José, le quitó la túnica, se quedó con ella. José salió corriendo y ella, enojada y ofendida, lo acusó de intento de violación frente a Potifar, su esposo, quien enfurecido mandó que encarcelaran a José con los presos del faraón. José encara otra crisis, la privación de su libertad. José, ya encarcelado, actúa muy responsable y trabajador junto a otros presos, lo que logra el favor del guardia de la cárcel que lo puso a cargo de los demás presos. Es ahí, en la crisis carcelaria, donde José, asistido por Dios, interpreta los sueños del copero y del panadero del faraón, que también estaban presos. Luego, por referencia del copero del faraón, que ya había vuelto a sus labores en el palacio, José revela el significado del sueño de faraón referente a las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas que devoraban las vacas gordas. La actitud de disposición de José ante el faraón le ganó su respeto y éste lo nombró segundo en todo Egipto y por encima de él solo estaba el faraón. La crisis de las cuales José se vio involucrado y que sufrió le duraron desde que tenía unos 17 años hasta la edad de 30 años. Mucho tiempo, más de una cuarentena, más que una crisis económica, más que una crisis física. Sufrió la ausencia de su familia, la trata humana,
falso testimonio, penurias y la cárcel en esos 13 años de vida. Pero José amaba a Dios y Dios estaba con él. Nunca perdió la fe y la esperanza. Su actitud y ánimo ante la crisis fue de trabajar arduamente con firmeza y respeto en las labores que ejercía y nunca se apartó del temor a Dios. Echó hacia adelante buscando la salida airosa donde otros prefieren huir o morir. Ante esta crisis que hoy nos afecta y en muchos casos sufrimos agotamiento y desmayo, debemos, como José, no perder la fe y la esperanza y jamás alejarnos del respeto a Dios. Que nuestra actitud sea de no perder el ánimo, reinventarnos y buscar nuevas formas de actuar y vivir, demostrando que nuestro Señor Jesucristo vive en nosotros. Quiero terminar dejándoles un comentario sobre crisis de quien fuera el físico alemán de origen judío más importante del siglo XX, Albert Einstein. Este dijo lo siguiente: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penuria violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y las soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay escritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de uno, porque sin crisis todo viento es una caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar para superarla. Dios les bendiga y les siga bendiciendo mucho.